¿Sabías que algunos de los actores más queridos del cine de oro mexicano murieron víctimas del SIDA, y que sus historias fueron ocultadas durante décadas? Mientras el público los aplaudía en las salas de cine, ellos libraban una batalla silenciosa fuera de los reflectores. En una época marcada por el prejuicio y la desinformación, muchos de ellos fueron juzgados, rechazados e incluso borrados de la memoria colectiva. Hoy, por fin, sus nombres salen a la luz. Maricruz Olivier. La inolvidable dama del melodrama fue una de esas actrices que parecían tenerlo todo: belleza, carisma y una carrera consolidada tanto en el cine como en la televisión mexicana. Sin embargo, su existencia lejos del escenario estuvo repleta de secretos, controversias y una soledad que la acompañó hasta sus últimos días. Nacida el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, México, María de la Cruz Olivier Oberga abandonó sus estudios universitarios para dedicarse de lleno a la actuación, una decisión que no fue bien recibida por todos los miembros de su familia. A pesar de ello, su talento natural y su poderosa presencia escénica la transformaron en una de las intérpretes más solicitadas de su generación, destacando en papeles que iban desde la femme fatale hasta personajes sombríos y complejos. Pero la verdadera historia de Maricruz no solo se escribía en los guiones. Durante años, circularon rumores sobre su vida privada, especialmente sobre su orientación sexual. Se decía que mantenía una relación sentimental larga y estable con la también actriz Beatriz Sheridan, aunque nunca lo confirmó ni lo desmintió. En una época en la que ser diferente podía significar el destierro del medio artístico, Maricruz optó por el silencio. No obstante, las habladurías la perseguían a donde fuera. En un famoso programa de televisión, se mencionó que en una fiesta privada, exclusiva para mujeres con preferencias similares, la policía irrumpió y la arrestó por faltas a la moral. Supuestamente, existe una fotografía tomada por una reconocida figura política de la época que capturó ese instante, aunque nunca fue revelada públicamente. Con el paso de los años, la actriz comenzó a alejarse del espectáculo. Algunos aseguran que fue por decisión propia, otros sostienen que simplemente dejó de recibir propuestas laborales. Lo cierto es que sus últimos años estuvieron marcados por la reclusión. Su salud se deterioró considerablemente, hasta que su cuerpo quedó reducido a apenas 70 libras. El 10 de octubre de 1984, Maricruz Olivier falleció en la Ciudad de México. Oficialmente, la causa fue un paro cardíaco provocado por un cáncer de páncreas que la aquejaba. Sin embargo, los rumores persistieron. En los pasillos del gremio se murmuraba que su verdadera dolencia estaba relacionada con la misma enfermedad que cobró la vida de muchas figuras de su tiempo, y que sus desenfrenadas reuniones privadas pudieron haber sido el detonante. Y hablando de tragedias en el ámbito del espectáculo, pasemos a otro caso igualmente estremecedor, el de Enrique Álvarez Félix, hijo de la icónica María Félix. Un hombre envuelto en misterio, cuya vida privada siempre fue motivo de conjeturas y cuya relación con su madre estuvo marcada por la tensión y los desacuerdos. Nunca se casó ni se le conoció una pareja formal. A pesar de su evidente talento, su vida personal siempre estuvo bajo el escrutinio de la prensa. Se decía que su madre jamás aceptó por completo sus preferencias. No obstante, Enrique logró forjar una carrera propia en el medio artístico, sin depender del renombre de su apellido. Participó en exitosas telenovelas, compartió escena con figuras consagradas y se convirtió en un actor respetado. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre su salud. Se decía que estaba gravemente enfermo y que sus recaídas eran cada vez más frecuentes. El 24 de mayo de 1996, tras presentar fuertes molestias en el pecho, intentó recibir atención médica, pero ya era demasiado tarde. Falleció oficialmente a los 62 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, múltiples versiones aseguran que su muerte estuvo rodeada de un silencio que encubría una verdad mucho más compleja. María Félix fallecería 6 años más tarde y sería sepultada en el mismo sitio donde reposan los restos de su hijo. Pero la gran incógnita persiste. ¿Murió Enrique por causas naturales o hubo algo más detrás de su partida? Un enigma que hasta el día de hoy permanece sin respuesta. Miguel Alcántara fue un actor que, gracias a su carisma y talento, conquistó al público y llegó a convertirse en una figura admirada tanto en su natal Venezuela como en otros países de habla hispana. Desde muy joven mostró una profunda pasión por la actuación y el baile, lo que lo llevó a enfrentamientos con su familia, en especial con su padre,
quien jamás aceptó por completo su decisión de adentrarse en el mundo del espectáculo. Pero Miguel no estaba dispuesto a renunciar a sus aspiraciones. Se formó en arte dramático, danza y jazz, y su dedicación pronto rindió frutos. Su carrera despegó rápidamente, y las televisoras competían por tenerlo en sus producciones. Su atractivo físico, combinado con su habilidad escénica, lo convirtió en el galán de numerosas historias, arrancando suspiros en el público y consolidándose como uno de los rostros favoritos de la televisión. Sin embargo, su destino tomaría un rumbo trágico e inesperado. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a deteriorarse, y su presencia en pantalla se volvió cada vez más esporádica. Finalmente, decidió alejarse del medio artístico. Aunque pocos conocían el motivo real de su retiro, comenzaron a circular rumores sobre una enfermedad, sin que nadie supiera detalles precisos. Las sospechas aumentaron cuando, en condiciones cada vez más precarias, Miguel sobrevivía gracias al apoyo de algunos compañeros del gremio. Lo más estremecedor de su historia es que, al momento de su fallecimiento, nadie lo supo de inmediato. Pasaron 5 días antes de que su cuerpo fuera hallado en su propia vivienda, ya en avanzado estado de descomposición. Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades, tras percibir un olor fétido proveniente del inmueble. Cuando los agentes ingresaron, confirmaron lo peor: Miguel Alcántara había muerto en total abandono, sin familiares ni amigos cercanos que lo acompañaran en sus últimos momentos. En un inicio se informó que la causa de su fallecimiento fue una leucemia que padecía, pero el informe forense reveló algo mucho más alarmante. Entre sus pertenencias se encontraron medicamentos usados en el tratamiento del VIH, lo que despertó una nueva ola de especulaciones sobre las verdaderas circunstancias de su muerte. Un final desgarrador para un hombre que en su momento tuvo al mundo a sus pies, pero que terminó olvidado, sin nadie que lo reclamara o se despidiera de él. Si creciste viendo la televisión mexicana de los años 80, seguramente recuerdas Cachún Cachún Ra Ra, aquel programa que marcó toda una época con sus cómicas historias de estudiantes de preparatoria viviendo aventuras inolvidables. Fue un éxito rotundo en su momento, pero con el paso de los años quedó envuelto en una atmósfera de misterio y tragedia. Muchos creen que el elenco de Cachún Cachún Ra Ra está maldito, ya que varios de sus integrantes sufrieron desenlaces trágicos e imprevistos. Uno de los casos más conmocionantes es el de José de Mara, mejor conocido como Tito, el galán del programa, por quien todas las jóvenes suspiraban. Con una carrera prometedora y un talento indiscutible, José parecía destinado a convertirse en una gran estrella. Tras el final del show, intentó continuar su trayectoria en el teatro musical, pero su salud comenzó a deteriorarse drásticamente. En 1991, los rumores empezaron a correr. Se decía que estaba gravemente enfermo, que su aspecto había cambiado y que su estado era más serio de lo que se pensaba. No obstante, él jamás habló abiertamente sobre su padecimiento. Oficialmente, se reportó que falleció por complicaciones pulmonares en Mexicali, Baja California, a la corta edad de 32 años. Aún así, muchas personas creen que su muerte estuvo relacionada con el contagio del mismo virus que se llevó a otras grandes figuras del medio artístico. Su partida dejó muchas preguntas sin respuesta y una sensación de pérdida profunda entre quienes lo admiraban. Julio Alemán. Un ídolo institucional atrapado entre la disciplina, el deber y un secreto silenciado hasta la tumba. Julio Alemán fue, durante décadas, el prototipo del actor serio, responsable y de voz firme. Su rostro era sinónimo de orden, autoridad y caballerosidad en un medio donde abundaban los seductores impulsivos, los charros cantores y los galanes de barrio. Nacido como Julio Méndez Alemán, este hombre originario de Morelia, Michoacán, no tardó en escalar dentro del cine mexicano gracias a su preparación formal, su elocuencia escénica y una imagen que encajaba perfectamente con los nuevos tiempos, el México del desarrollismo, de la clase media emergente y de las instituciones. Su carrera despegó en los años 50, justo cuando la época de oro comenzaba su declive, y su figura logró cruzar el umbral entre la vieja guardia y los nuevos formatos televisivos. A lo largo de más de 60 años, Alemán participó en películas emblemáticas, telenovelas legendarias y obras teatrales exigentes. Fue también presidente de la ANDA, Asociación Nacional de Actores, y diputado federal por el PRI, consolidando una imagen de actor institucional, al servicio de México, el arte y la cultura oficial. Pero detrás de esa pulcritud, de ese rostro inflexible, existía un hombre que vivió dividido, entre lo público y lo privado,
entre la admiración de millones y un miedo íntimo que lo acompañó hasta el final de sus días. Desde los años 70 comenzaron a circular rumores discretos sobre su doble vida. Aunque siempre se mostró como un hombre casado, padre de 5 hijos, en ambientes teatrales y entre maquillistas, asistentes de dirección y actores de reparto, se hablaba de sus frecuentes encuentros discretos con jóvenes actores, bailarines y estudiantes de teatro. A diferencia de figuras como Mauricio Garcés, que jugaban abiertamente con su estampa de conquistador, Alemán siempre fue extremadamente reservado, como si supiera que cualquier desliz podía destruir no solo su imagen, sino su carrera política y su legado artístico. Fue en la década de los 90 cuando su salud comenzó a quebrarse. Pese a mantener una presencia activa en los escenarios y en la pantalla chica, se le veía cada vez más delgado, con episodios de fatiga prolongada y una tos crónica que alarmaba a quienes lo conocían bien. En 2002, fue internado varias veces por problemas respiratorios. La versión oficial fue que padecía cáncer de pulmón. Sin embargo, personal del área médica del IMSS y colegas cercanos revelaron que el cáncer no era el origen sino la consecuencia de un sistema inmunológico colapsado. El diagnóstico real, según varios testimonios recogidos años después, era VIH en etapa avanzada. Julio Alemán murió el 11 de abril de 2003. Fue despedido con honores, con un homenaje en Bellas Artes y tributos televisivos. Nadie mencionó la palabra SIDA. Nadie habló de las complicaciones inmunológicas que arrastraba desde hacía años. Todo se mantuvo en el plano de lo oficial, de lo digno, de lo presentable. En un país donde el estigma hacia las personas con VIH era todavía brutal, y donde la figura masculina debía permanecer intacta, hablar abiertamente de esa posibilidad era inconcebible. Así, el gran actor murió como vivió, envuelto en el respeto de un país que aplaudía su voz grave, su postura recta y su compromiso institucional, sin jamás mirar de frente la historia que vivía en silencio detrás de sus ojos cansados. El Julio Alemán íntimo quedó sepultado en el anonimato, como tantos otros hombres atrapados entre el deber público y la verdad negada. En los años 50, el cine mexicano estaba lleno de rostros memorables, y Carlos Navarro fue, sin duda, uno de los más emblemáticos. Actor con una presencia magnética en pantalla, dueño de una mirada intensa y un talento que lo llevó a protagonizar importantes producciones de la época, Navarro dejó una huella indeleble en la historia del cine nacional. Sin embargo, tras la fama y la admiración, su vida personal fue siempre un enigma, envuelta en chismes, teorías y una muerte que hasta el día de hoy sigue provocando interrogantes. Carlos Navarro nació en México durante la década de 1920, cuando el cine comenzaba a consolidarse como el principal medio de entretenimiento popular. Desde muy joven, demostró una habilidad natural para la actuación, lo que lo llevó a participar en películas dirigidas por algunos de los cineastas más influyentes de su tiempo. Uno de sus trabajos más destacados fue en La ilusión viaja en tranvía 1954, bajo la dirección de Luis Buñuel, una cinta que retrató con autenticidad la vida urbana en la Ciudad de México. No obstante, fue su interpretación en Doña Perfecta 1951, adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós, la que le otorgó un reconocimiento rotundo. Su talento era incuestionable, pero siempre se supo poco sobre su vida íntima. En círculos del medio artístico se comentaba que vivía aislado, sin vínculos afectivos estables, y que su final fue tan silencioso como enigmático. Al igual que otros casos de su época, también se especuló que su salud había sido afectada por la misma enfermedad que cobraba la vida de muchos artistas, aunque nunca se confirmó oficialmente. Esa película le valió un premio Ariel, el reconocimiento más importante del cine mexicano, consolidando su lugar entre las grandes figuras de la época. Sin embargo, a pesar de su éxito en la pantalla, Carlos Navarro era un hombre discreto. No participaba en los grandes escándalos del espectáculo, no se le conocieron relaciones formales y su vida personal era un auténtico enigma. El cine de oro estaba plagado de actores que se enorgullecían de sus conquistas sentimentales. Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, todos tenían historias amorosas tanto dentro como fuera del set. Pero en el caso de Navarro, jamás se le vinculó sentimentalmente con alguna mujer. Algo que, en la conservadora sociedad mexicana de los años 50, no pasaba desapercibido. Pronto comenzaron a circular rumores sobre su orientación sexual. En un México donde la homosexualidad era considerada un escándalo público, cualquier hombre exitoso que no tuviera antecedentes de romances con mujeres era objeto de especulación. Y había más, se decía que Navarro mantenía una estrecha relación con Ramón Novarro,
el actor mexicano que triunfó en Hollywood y cuya vida personal estuvo siempre envuelta en rumores sobre su homosexualidad. Navarro fue brutalmente asesinado en 1968, y su trágico final sacó a la luz su orientación sexual, lo cual fue, en ese momento, considerado un escándalo mediático. Algunos sostenían que Carlos Navarro y Ramón Navarro habían mantenido una relación secreta. Nada de esto se comprobó nunca, pero las versiones alimentaron aún más la idea de que Navarro ocultaba una parte esencial de su identidad. Carlos Navarro falleció en 1969, a los 45 años, presuntamente a causa de un cáncer, según informó su familia. No obstante, en los círculos del cine comenzaron a circular otras versiones. Se decía que su muerte estaba relacionada con complicaciones de salud derivadas de una enfermedad que, en aquel entonces, aún no tenía nombre, el SIDA. Aquí es donde la historia se vuelve más turbia. Durante la década de los 60, el VIH todavía no era reconocido ni diagnosticado oficialmente. La enfermedad comenzaría a ser identificada hasta los primeros años de la década de 1980. Sin embargo, se sabe que los primeros casos comenzaron a aparecer desde finales de los 60 y principios de los 70. En ese tiempo, muchas muertes de hombres solteros y discretos, especialmente dentro de la comunidad artística, se atribuían a causas como cáncer, neumonía o complicaciones desconocidas, cuando en realidad se sospechaba que algo más grave estaba ocurriendo. El hermetismo con el que la familia de Navarro manejó su fallecimiento solo alimentó las conjeturas. En aquella época, admitir que un ser querido había muerto a causa de una enfermedad de transmisión sexual era considerado una vergüenza pública. Por ello, muchas familias preferían callar y ocultar la verdad. Hablamos de Héctor Lavoe, el hombre cuya voz hizo vibrar a generaciones y cuya historia es una de las más trágicas dentro del mundo musical. Sus canciones continúan sonando hasta el día de hoy, aunque muchos bailan al ritmo de Mi Gente, El retrato de mamá o Periódico de ayer. Pocos conocen la cruda realidad que marcó su existencia y lo condujo a un final devastador. Héctor Juan Pérez Martínez, mejor conocido como Héctor Lavoe, nació en Puerto Rico y, desde muy joven, encontró un refugio en la música. Su talento lo llevó a convertirse en una de las figuras más emblemáticas de la salsa. Pero, tras bambalinas, su vida estuvo plagada de tragedias y excesos. La muerte de su madre, cuando él era apenas un niño, fue una de las heridas más profundas que cargó. Un dolor que jamás logró superar y que, en múltiples ocasiones, plasmó en sus canciones. Las décadas de los 70 y 80 fueron su época de gloria, centros nocturnos llenos, aplausos interminables, fama, pero también decadencia. La vida de los músicos salseros estaba inmersa en excesos, y Lavoe no fue la excepción. Drogas, fiestas interminables y decisiones desafortunadas lo rodearon constantemente. Se dice que, en una de esas noches de desenfreno, su destino quedó marcado al contraer la enfermedad que, años después, terminaría llevándolo a la tumba. Su esposa, Nilda Román, a quien él llamaba cariñosamente Puchi, estuvo a su lado gran parte de su vida. Sin embargo, también sufrió el peso de sus adicciones. Lo apoyó, lo acompañó en su ascenso y en su caída, pero con el tiempo, agotada por el ciclo destructivo, terminó alejándose. Lavoe intentó mantenerse firme, pero su salud se deterioraba cada vez más. Se convirtió en la sombra de aquel hombre enérgico y carismático que alguna vez fue. Sus últimas apariciones públicas eran impactantes. Lucía débil, desmejorado y con la mirada perdida. El 29 de junio de 1993, su corazón no resistió más. Oficialmente, la causa de su muerte fue un infarto, aunque su cuerpo ya estaba severamente debilitado por las complicaciones de la enfermedad que había contraído años atrás. Su historia fue llevada al cine en 2006 con la película El Cantante, protagonizada por Marc Anthony y Jennifer López. Sin embargo, la cinta no logró capturar la magnitud real de su tragedia. Lavoe murió solo, con su voz apagada y sus sueños rotos, dejando un legado eterno en la salsa y una advertencia clara sobre los peligros de los excesos. Roberto Cobo, mejor conocido como El Calambres, fue un actor que dejó una huella indeleble en la cinematografía nacional. Famoso por su entrega actoral y por su audacia frente a la cámara, protagonizó el primer beso entre dos hombres en la historia del cine mexicano, un momento que partió en dos a la industria. Pero lo más impactante es que, mientras el público veía una escena audaz, Roberto vivía su propia verdad. Desde su debut a los 15 años, Cobo se convirtió en un rostro frecuente en la época dorada del cine nacional.
Participó en cerca de 70 películas, incluyendo Los Olvidados, La Reina del Mambo y El Lugar sin Límites, donde encarnó a Manuela, un travesti que desafiaba las convenciones de su tiempo. Ese papel, que lo llevó al reconocimiento internacional, también lo marcó de forma profunda. Pese a su evidente talento, la industria cinematográfica no siempre fue benévola con él. Se dice que, aunque tuvo el valor de hablar con franqueza sobre su orientación sexual, esta decisión le cerró muchas puertas. De ser una figura destacada, pasó a estar desempleado y sumido en el olvido. Se le veía deambulando por las calles, en busca de oportunidades que nunca llegaron, mientras su estado físico se deterioraba cada vez más. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México fue otro golpe demoledor. Su edificio colapsó y él resultó gravemente herido, quedando con secuelas físicas permanentes que lo obligaron a utilizar un bastón para desplazarse. Su carrera, ya en decadencia, jamás se recuperó del todo. Roberto Cobo falleció el 2 de agosto del 2002, a los 72 años, en completa soledad. Oficialmente, su deceso se atribuyó a complicaciones derivadas de un derrame en el esófago y un infarto. Sin embargo, como tantas otras historias del espectáculo, esta también quedó envuelta en rumores. Se especuló que el verdadero origen de su enfermedad era el mismo que había terminado con la vida de tantas otras luminarias. En su tiempo, el SIDA. Fernando Araujo. Del cabaret al olvido, la historia de un actor deseado, maldito y desaparecido del relato oficial. El nombre de Fernando Araujo no figura en las listas de grandes protagonistas del cine de oro. Y sin embargo, su rostro está ahí, en las escenas donde la cámara se mueve rápidamente por los cabarets, en los encuadres donde el galán entra a la cantina y él aparece de fondo como cliente habitual, en las películas de lucha libre donde interpretaba al compinche, al maleante de segunda, al bartender simpático. Su carrera fue discreta pero constante. Comenzó en los años 50 y logró colarse en decenas de producciones como actor de reparto, gracias a su cuerpo trabajado, su expresión fuerte y su aura de hombre callejero pero deseable. Fuera del set, Araujo era otra cosa, un personaje nocturno, envolvente, sensual. Quienes lo conocieron en la vida nocturna de la colonia Roma o de la zona rosa lo describen como un hombre magnético, que sabía moverse entre actores, bailarines, prostitutas, artistas plásticos, estudiantes y empresarios. Nunca se le conoció una pareja estable, aunque abundaban los rumores sobre sus aventuras tanto con hombres como con mujeres. Durante años, vivió en un pequeño departamento en la colonia Cuauhtémoc, donde organizaba reuniones privadas que eran una mezcla de bohemia, libertad sexual y excesos. Cuando el VIH comenzó a circular en México a finales de los 80, Fernando Araujo fue uno de los primeros casos dentro del gremio artístico en enfermarse. Pero nadie lo dijo. Nadie lo admitió. Cuando empezó a aparecer más delgado, con ojeras pronunciadas y marcas en la piel, muchos pensaron que era por las drogas o por el alcohol. Pero quienes lo conocían íntimamente sabían la verdad. Tenía miedo, mucho miedo, recuerda un antiguo maquillista de Televisa. Me decía que no podía ir a ningún hospital porque ahí se enterarían todos. La enfermedad avanzó rápidamente. En 1991 ya apenas salía de su casa. En 1992, ingresó al Hospital General de México en estado crítico. Murió pocos días después, solo, sin homenaje, sin obituario, sin nombre en ningún periódico. Su cuerpo fue reclamado por un amigo cercano y sepultado en una fosa común. Nadie habló de su muerte. No hubo despedidas. El gremio del espectáculo, que tantas veces se había beneficiado de su presencia discreta, simplemente lo borró. Araujo representa una de las tantas víctimas invisibles del VIH en el mundo del espectáculo mexicano. Actores de reparto, extras, músicos de orquesta, asistentes de producción, todos ellos excluidos del relato oficial. Su cuerpo no fue el único en desaparecer, también su historia, su legado y su memoria fueron silenciados. Hoy, apenas queda rastro de su existencia. Y sin embargo, fue parte fundamental del cine que millones de mexicanos vieron, amaron y aún recuerdan sin saber quiénes estaban detrás de las sombras. Freddie Mercury, el hombre cuya voz rompió todas las barreras y cuyo talento lo convirtió en leyenda, vivió una vida marcada por el exceso, el secreto y, finalmente, la tragedia. Su historia sigue siendo una de las más conmovedoras del mundo del espectáculo. Muchos creían que era británico de nacimiento, pero en realidad nació en Tanzania el 5 de septiembre de 1946, en la isla de Zanzíbar,
bajo el nombre de Farrokh Bulsara. Desde muy joven demostró un talento innato para la música y una actitud rebelde que lo llevó a desafiar todas las normas establecidas. Uno de sus rasgos más distintivos era su dentadura prominente, que siempre fue una fuente de inseguridad para él. Sin embargo, irónicamente, esta estructura bucal fue clave en su habilidad vocal única. Por esa razón, nunca se sometió a una cirugía para modificarla. Mientras que los demás integrantes de Queen tenían formación en ciencias o ingeniería, Freddie fue el único que estudió arte. Pero no tardó en quedar claro que él era la fuerza creativa detrás de la banda. Su carisma, su genio musical y su magnetismo escénico hicieron de Queen uno de los grupos más icónicos de todos los tiempos. Su vida privada, sin embargo, fue aún más fascinante. Durante años mantuvo una relación con Mary Austin, la mujer que fue su gran amor y confidente. Estuvieron juntos durante 7 años, hasta que Freddie le reveló su verdadera orientación sexual. Aunque se separaron como pareja, su vínculo nunca se rompió. Mary continuó siendo su apoyo incondicional hasta el final, al grado de ser la única persona a quien Freddie le confió el lugar donde descansan sus cenizas. Los excesos, la fama y la lujuria definieron gran parte de su existencia. Se dice que estos factores fueron determinantes en su contagio de VIH, una enfermedad que en esa época aún era considerada una sentencia de muerte. A pesar de su energía sobrehumana, su cuerpo comenzó a debilitarse con el paso del tiempo. Freddie intentó ocultar su enfermedad hasta el último instante, negándose incluso a recibir tratamiento. Fue Mary quien lo convenció de aceptar su diagnóstico y buscar ayuda médica. Pero cuando finalmente lo hizo, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. El 24 de noviembre de 1991, Freddie Mercury falleció en su residencia de Kensington, en el Reino Unido. Oficialmente, la causa de muerte fue una bronconeumonía provocada por el SIDA. En sus últimos días, el hombre que alguna vez conquistó los escenarios más importantes del mundo pasó del resplandor de los reflectores y el estruendo de los conciertos, a la penumbra de una habitación, con la mirada casi perdida y un cuerpo devastado por la enfermedad. El cine de oro mexicano tuvo incontables estrellas, pero pocas tan singulares como Agustín Insunza, un actor que, sin ocupar papeles protagónicos, logró convertirse en un rostro imprescindible en la pantalla grande. Su talento, su impecable sentido del humor y su participación en más de 200 películas lo hicieron un nombre habitual en las producciones más relevantes de su época. Sin embargo, detrás del reconocimiento y el aplauso, su vida íntima estuvo envuelta en discreción, conjeturas y un silencio que, con el paso del tiempo, dio paso a rumores que lo siguieron incluso después de su muerte. Nacido el 3 de septiembre de 1900 en Puebla, en un México todavía inmerso en conflictos sociales y políticos, su infancia transcurrió en un país testigo del estallido de la Revolución Mexicana. A pesar de este entorno adverso, desde temprana edad mostró una inclinación innata por la actuación. No era un galán de novela ni un héroe de acción, pero poseía un carisma natural y una facilidad para la comedia que lo llevaron a lo más alto entre los actores de reparto. Su gran oportunidad llegó durante la época dorada del cine, cuando trabajó al lado de leyendas como Cantinflas y Pedro Infante. Formó parte de películas inolvidables como El gendarme desconocido 1941 y Ahí está el detalle 1940, donde demostró tanto su destreza cómica como su capacidad de improvisación. Pero, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, no todo eran carcajadas y reconocimientos. Mientras su trayectoria profesional era pública, su vida personal permanecía totalmente en reserva. Nunca se le conoció pareja, nunca se le relacionó con romances femeninos, y en una época donde los amores entre estrellas eran parte del folclore del medio, su ausencia en ese tipo de titulares despertó muchas sospechas. El ambiente artístico de aquellos años era un hervidero de habladurías, y varios colegas aseguraban que Insunza sostenía relaciones con otros hombres. En una sociedad profundamente tradicional y en una industria donde la homosexualidad no era tolerada, cualquier insinuación en ese sentido podía destruir una carrera. Y aunque nunca se confirmó nada de manera oficial, los rumores crecieron aún más cuando decidió retirarse del cine en 1975, justo antes de la aparición mundial del virus del VIH/SIDA. Agustín Insunza falleció el 23 de agosto de 1978 en la Ciudad de México, a los 77 años. De acuerdo con los reportes oficiales, murió por causas naturales. Sin embargo, como suele ocurrir con varias figuras del espectáculo, su historia no terminó ahí. Años después, cuando el SIDA comenzó a arrasar con la comunidad artística,
el nombre de Isunza empezó a mencionarse en conversaciones turbias. Se decía que su muerte, en realidad, había sido consecuencia de complicaciones relacionadas con esta enfermedad, y que su repentino retiro del cine fue una estrategia para ocultar su condición. ¿Será cierto? ¿O simplemente otro rumor más en un medio acostumbrado al morbo y la especulación? Rodrigo Puebla nació en 1929 en Guanajuato, un estado rico en historia, cultura y tradición artística. Desde joven mostró inclinación por la actuación, lo que lo llevó a abrirse camino en el cine, aunque siempre desde un segundo plano. Nunca fue protagonista, pero su presencia en pantalla era contundente, logrando interpretar personajes que, aunque breves, dotaba de gran realismo y profundidad. Entre sus filmes más recordados se encuentran Retorno a Aztlán y Dos bribones tras la Esmeralda perdida, donde demostró su versatilidad interpretativa. A diferencia de muchos actores de la época, Puebla nunca estuvo involucrado en escándalos mediáticos ni se le conocieron romances públicos, lo que generó aún más misterio a su alrededor. A pesar de su talento, la industria cinematográfica mexicana de aquellos años no solía reconocer plenamente el trabajo de los actores de reparto, y Puebla quedó atrapado en ese limbo de intérpretes que rara vez lograban brillar por cuenta propia. Fue en sus últimos años cuando su historia se tornó aún más oscura. Rodrigo Puebla falleció en 1993 en la Ciudad de México y, aunque su familia nunca confirmó públicamente la causa de su muerte, los rumores no tardaron en surgir. El hecho de que su fallecimiento estuviera envuelto en discreción y secretismo solo alimentó más las especulaciones. En esa época, el SIDA seguía siendo un tabú, y muchas familias preferían manejar esos diagnósticos con suma reserva, por temor al estigma social. ¿Cuántas historias como la suya fueron ocultadas por miedo al escándalo? ¿Y cuántas fueron simples rumores sin fundamento? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete a este canal para descubrir más secretos del cine mexicano. Nos vemos en el próximo video.